Entonces, empecemos con nuestro primer ejercicio de esta clase. Bien, ¿qué nos dice nuestro primer ejercicio? Note en un estudio de la ruptura de la urdimbre durante un tejido de telas, ¿no? Se sometieron a pruebas 100 muestras de hilo. Se determinó el número de ciclos de esfuerzo hasta la ruptura para cada muestra de hilo y se obtuvo los siguientes datos. Bien, me da todos esos datos, son 100 datos, ¿no? De las 100 muestras de un hilo, se ha sometido a un esfuerzo, a ciclos de esfuerzo en este caso, y me dice en cuántos ciclos de esfuerzo se ha roto, ¿no? O ha sufrido la ruptura. Me dice, esos datos me da, también dice que realice en primer lugar la tabla de frecuencias, me dice realice el histograma, polígonos de frecuencia y la ojiva menor que. Ya. Y finalmente me dice si las especificaciones del tejido requieren una resistencia a la ruptura de por lo menos 100 ciclos, me dice, ¿qué proporción de los especímenes de hilo en esta muestra será considerado satisfactorio? Bien, eso es lo que me pide, tres incisos. Ya, muy bien. Entonces pasaremos a solucionarlo. Bien, primeramente como siempre, ¿no? Para cuando estamos analizando una muestra de datos, siempre lo primero que tenemos que ver es qué variable estamos estudiando, ¿no? Es lo primero que les dije, hay que identificar el tipo de dato que estamos estudiando. Bien. En este caso, vemos que el número de dato es el número de ciclos, ¿no? Número de ciclos de esfuerzo hasta la ruptura, ¿no? Esa sería eh, nuestra variable, ¿no? Ya les pregunto yo aquí, ¿no? Si yo defino de esta manera la variable, entonces, ¿qué tipo de variable es? ¿Ves? ¿Alguien quiere participar? Un dato cuantitativo discreto. Sí, ¿no? Es discreto porque yo voy a contar en cuántos ciclos se va a romper, entonces pues no se va a romper en 1.5, ¿verdad? Sino que se va a romper en ciclos completos. Entonces es un tipo de dato cuantitativo y es de tipo discreto, ¿verdad? Bien, entonces ya teniendo en cuenta esto, como su compañera dijo, es un dato cuantitativo discreto. ¿Ven? El análisis que lo vimos en la anterior clase, pues tenemos que usar lo mismo, ¿no? Bien, para el paso 1, que era determinar el rango de la variable. ¿No ve qué rango o cuántos valores posibles puede adoptar esta variable? ¿Ven? Pues para eso teníamos que nosotros encontrar el valor máximo, ¿no? Y también el valor mínimo, ¿no? Eso lo encontramos buscando los datos. ¿Ven? Desde eso aplicamos esta fórmula y aquí lo pongo R' porque dijimos que es una primera aproximación, no, a pesar de que es el rango verdadero, pero no es el que tal vez vamos a usar, ¿no? Eso lo vamos a ver enseguida si va a ser esto lo que vamos a hacer. Bien, entonces eso sí me da la restra entre el valor máximo menos el valor mínimo y le sumamos más 1. ¿No ves? El más 1, bueno, ya también lo expliqué el porqué. Bien, entonces tenemos esta operación y me sale a mí 815. ¿Ven? Bien, entonces como me sale 815, como pueden ver, los valores posibles son 815, es mucho. ¿No ven? Aunque sea discreto, yo no lo puedo enumerar uno por uno, ¿no? No puedo decir una clase para el 15, otra clase para el 16, para el 17, para el 18, ¿no? Tendría que tener 815 clases. Y es mucho, ¿no? Entonces no es aconsejable hacer eso, ¿no? A pesar de que es discreto. Lo que yo tengo que hacer va a ser estudiarlo por clases, ¿no ven? Pasarlo por clases, entonces me voy al paso 2, que es determinar justamente la cantidad de intervalos, ¿no? Y bueno, ahí tenemos dos criterios, ¿no? Teníamos el primer criterio que era la raíz de n y ese otro criterio que era usando logaritmos. ¿Ve? En este caso, para el primer criterio me da 10 y para el segundo criterio me da 8. Voy a usar yo primero el primer criterio, que es el que más se usa. Bien, el primer criterio, entonces yo voy a poner que m va a ser igual a 10, ¿no? Pero tengan presentes que tenemos dos criterios. Bien, para el paso 3, ¿qué teníamos? Determinar la amplitud de cada clase. La amplitud, como vimos, no era nada más que la división del rango entre el número de clases. ¿Ve? Aquí tenemos una primera aproximación también a la amplitud, porque dijimos que no va a ser nuestra amplitud, sino va a ser una aproximación. Y tenemos que sería 80 menos, en este caso sería 815 entre 10, sería 81,5. ¿No? Dijimos que preferiblemente nuestra amplitud y cualquier valor en los límites de intervalo que usemos debería ser o debería tener la misma cantidad de decimales que los datos. En este caso los datos tienen 0 decimales. Es aquí también que tenga 0 decimales. Pero la regla era que siempre debemos redondear nosotros a un valor mayor. ¿Ven? El valor mayor inmediato, que tiene 0 decimales, sería el 82. ¿Ven? Entonces yo lo redondeo justamente a 82. ¿Ven? Pero como pueden ver, ahora sí ya he modificado yo mi amplitud. Y cuando modifico la amplitud, dijimos que va a pasar
se va a aumentar también el rango, ¿ven? Y es lo que vamos a pasar ahora a estudiar. Muy bien, entonces continuaremos. Eh, deberíamos de terminar el paso 4. Bueno, no el paso 4, ¿no? Seguimos en este paso, en el paso 3, ¿no? Donde vamos a corregir el rango y como vamos a corregir el rango, también vamos a corregir los valores máximos y mínimos. ¿Eh? Bien, entonces, el nuevo rango va a ser igual al producto de la nueva amplitud de clase por el número de clases. ¿Ve? Que sería 82 por 10 y eso vamos a tener que es 820. Es nuestro nuevo rango. ¿Ve? Bien, ahora vamos a determinar un delta de rango, que va a ser la diferencia, o sea, cuánto se ha incrementado este rango. Y vemos que se ha incrementado en 5, ¿no? Entonces, 5 nuevos valores debería yo aumentar a mis intervalos, ¿no? A mis valores máximos y mínimos, se puede decir. Bien, este puede ser de dos maneras. También, básicamente es criterio de cada uno, pero se puede hacer de esta manera. Primeramente, podemos deducir en delta del rango medios, el valor mínimo, y sumar ese mismo valor al valor máximo, ¿no? Y tendríamos lo que sería un nuevo valor mínimo y un nuevo valor máximo. ¿Ves? Dos tendríamos. Bien, se puede hacer de esa manera, ¿no? Pero en este caso también es preferible de que estas divisiones de acá tengan la misma cantidad de decimales que los datos, ¿no? En este caso no va a pasar eso, porque aquí yo tengo 5, ¿no? Entonces, si yo hago la respectiva operación, voy a tener 12.5 y 831.5. Esos serían mis valores nuevos, mínimo y máximo. Entonces, en aquí de vuelta no podría aplicar esto, ¿ve? Porque de vuelta no estoy respetando aquí. Debería, como dije anteriormente, debería tener los mismos decimales. En aquí es decisión de cada uno. ¿Está bien? En este punto. Pero traten de que sea bastante equilibrado. Lo que yo puedo hacer es de estos 5 valores, puedo aumentar 3 en el valor mínimo y puedo aumentar 2 en el valor máximo, ¿no? O al revés, ¿no? Puedo reducir en 2 el valor mínimo y sumar 3 al valor máximo. Eso ya depende de cada quien, pero que sea equilibrado, ¿no? Que no sea, digamos, aquí los 5 y aquí que sea 0, ¿no? Que sea equilibrado para que no haya una pérdida muy grande de los datos, ¿no? Cuando tomemos, o tal vez que no interfiera mucho cuando estemos graficando, o tal vez calculando ciertas cosas. Bien, entonces, para no causar ese desbalance, entonces sean equilibrados en estos ambos. Bien. En este caso yo decidí en el valor mínimo restarle 3 y en el valor máximo sumarle 2, ¿no? En total este 3 y este 2 suman 5, que sería lo que tengo aquí arriba. Si este de aquí fuera un 6, ¿no? Entonces justamente aquí 3 y aquí 3, ¿no? Sería, esto aquí tendría sentido. Pero en este caso no, entonces tengo un 3 y un 2. Entonces tengo mis nuevos valores, ¿no? Que sea un 12 y un 831. ¿Bien? Bien, una vez ya determinado o cambiando ya estos valores mínimos y el valor máximo, ya pasamos a lo que sería el paso 4, ¿no? ¿Qué sería determinar los límites de todas las clases, como dijimos? Usamos estas fórmulas, ¿no? Para el caso discreto, para el caso continuo era un poco diferente, como vimos, y tenemos estos valores. ¿No? Empezamos en 12, le vamos sumando la amplitud menos 1, que sería 81 en este caso, le vamos sumando 81, tenemos 93, de aquí tenemos 94 y así, ¿no? Todos los valores quizá, ¿no? Y finalmente acabamos en 831. ¿Me cómo pueden ver? Bien, entonces, seguido de esto, debes determinar los límites de intervalo, era calcular las marcas de clase. Mira, las marcas de clase simplemente el punto medio de los intervalos, ¿no? Entonces, simplemente yo calculo el punto medio de cada intervalo y aquí dijimos, de preferiblemente, si es que aparece un decimal de más, ¿no? Entonces, guárdenlo así, ¿no? Para no perder precisión, porque es marca de clase, vamos a usarlo para calcular, por ejemplo, la media, la desviación estándar, lo vamos a usar, entonces, para no perder precisión, preferiblemente que tenga más decimales. Entonces, en este caso no surge esa regla de que tenga los mismos decimales que los datos, solo los límites, ¿también? Solo hasta este punto, hasta determinar los límites, hasta ahí sí, ¿no? Toditos que estén en el mismo, eh, que estén todos con la misma cantidad de decimales. Pero ya después no. En la marca de clase ya no. Ahí pueden tener un decimal más o dos decimales más. Bien, entonces pues esto era lo que era el conteo. Esto no lo vamos a hacer por esta clase. Es algo más complicado. Lo pueden hacer ustedes. Lo pueden comprobar si quieren. Sí, me iba a decir que mi frecuencia 1 era 20, mi frecuencia 2 era 17, mi frecuencia 3 31 y así, ¿no?
mi frecuencia 4 era 16, la 5 9, la 6 2, la 7 2, la 8 2, la 9 era 0 y la 10 era 1. Bien, eso es lo que yo tengo. Bien. Y finalmente, paso 7 de determinar las frecuencias acumuladas, teníamos ahí la fórmula, ¿no? Determinar las frecuencias relativas, teníamos también la fórmula, y determinar los porcentajes, ¿no? Bien, igual, con su fórmula, ¿no? Ya, esto no vamos a, ya no lo vamos a poner aquí, pero pueden hacer esto, ¿sí? Se debería hacer. Bien, de vuelta les daré un momento para que copien, pero mientras copian, a ver algo que les puedo decir, ¿no? Van a ver que vamos a corregir esto. ¿Por qué? Porque pueden ver que aquí tengo una acumulación bastante grande de, de valores, pero aquí tengo una acumulación bastante pequeña, ¿no? Y aquí tengo un intervalo, de hecho, que tiene 0, ¿no? Y está de sobre este intervalo. Yo no puedo presentar de esta manera un histograma o una tabla de frecuencias. Bien, vamos a ver más adelante cómo vamos a corregir estos dos. Como una primera impresión, como pueden ver, esto nos da, pero vamos a corregirlo. ¿Ven? No se puede dar así. Ya una vez de que ya hemos determinado todo esto, podemos graficar de esta manera. No puedo graficar, bueno, puedo sustituir los datos de esta manera. Como dije, los más importantes están acá, ¿no? Que sería la frecuencia absoluta, como tal, ¿no? Que sería la F, ¿no? Después tendríamos la frecuencia absoluta acumulada, que es la F mayúscula, ¿no? Que sería la frecuencia acumulada menor que, ¿no? Que me dice valores menores. Y después sus respectivas frecuencias relativas también. La acumulada mayor que o los porcentajes no son tan importantes. Bien, hasta aquí estos serían los más relevantes. Es por eso que justamente estoy marcando eso. Bien, después, aquí también hice un pequeño cambio, como pueden ver, ¿no? En el otro puse 93, en este caso le puse 94, pero le puse intervalo abierto, ¿no? Es decir, menor a 94. ¿Ve? Y menor a 94 justamente sería 93. ¿Y para qué hice justamente esto, no? Hice para graficar lo que sería mi histograma, porque mi histograma no voy a poner yo 93 y lo voy a poner 94, ¿no? No sería visualmente, no se vería visualmente. Entonces, preferiblemente yo lo hago de esta manera, ¿no? Lo convierto en un intervalo abierto y le pongo simplemente 94, todos los valores, ¿bien? Pero ¿cómo decirlo? No cometan este error, no lo hagan de esta manera y con estos valores calculen el valor medio, ¿también? En valores continuos está bien, pero en valores discretos no está bien. No lo hagan de esa manera. Si van a hacerlo de esa manera, ¿no ve? Con el 2 y con el 94 van a calcular una sobreestimación, van a tener, no va a haber eso. Simplemente con los límites que realmente existen en el intervalo, ¿no? Que sería el 12 y el 93 en este caso. ¿Bien? Son los continuos se hace con estos valores. Bien, ya teniendo en cuenta esto, con estos mismos valores yo voy a graficar, ¿no? Como siempre, pongo en el eje horizontal, pongo mis límites de los intervalos, y en el eje vertical puedo poner lo que serían las frecuencias, ¿no? Como son intervalos iguales, ¿no? Entonces, da lo mismo si yo pongo de altura la frecuencia o la densidad. Vamos a ver qué es densidad. Bien, entonces pongo de esa manera y voy graficando, ¿no? Como dije, simplemente poniendo barritas, ¿no? O rectángulos. Y podemos ver aquí, ¿no? Que hay una acumulación bastante de datos en esta primera parte, tal vez desde un valor de 12 hasta, podemos decir, 340, ¿no? Ahí está la mayor cantidad de datos, ¿no? En ese rango. Y después están muy pocos datos. Y de hecho aquí hay un intervalo que tiene cero observaciones, como les dije. Y esto no se ve bien. ¿Está bien? Si nosotros lo presentamos de esta manera en un histograma, no se ve bien. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Lo que nosotros vamos a hacer cuando nos presentemos ese tipo de situaciones, vamos a hacer unir intervalos. ¿Está bien? En estos primeros, lo que puedo hacer, ya es más criterio, como digo, de cada uno. Pueden unir los intervalos que ustedes quieran, pero yo voy a hacer lo siguiente. ¿Está bien? En aquí, como tengo gran concentración de datos, lo voy a dejar tal cual, tal cual. Bien, hasta aquí. No lo voy a dejar tal cual. No lo voy a tocar esos intervalos. Después, tal vez aquí no tengo mucha cantidad de observaciones, entonces lo que voy a hacer va a ser unir estos dos intervalos, ¿no? Es decir, el intervalo, si no me equivoco, es el 5 y el 6, ¿no? Unir estos dos intervalos y volverlo solo un intervalo. Y finalmente, me disculpan, y finalmente unir los 4 últimos intervalos. ¿Ves? 4 últimos intervalos, solo en un intervalo volverlo. Me puedo hacerlo, pero como digo, es ya criterio de cada quien, ¿no? Ustedes hasta pueden cambiar los límites, pero ¿para qué estar haciendo otra vez, no? De vuelta.
Simplemente aquí podemos combinar intervalos. Bien, justamente yo solo voy a unir intervalos. ¿Qué tengo cuando yo uno intervalos, no? Vamos a ver aquí. Aquí ya tengo una tabla donde yo sí he unido intervalos. Como pueden ver, el intervalo 340 lo he unido con, bueno, de 340 hasta 504, ¿no? Que era justamente los dos intervalos acá, ¿no? Que era del 340 hasta el 504. He unido los dos intervalos. Y también he unido los cuatro intervalos del final, que serían del 504 hasta el 832. Y justamente tengo esto también. Hasta el 504 hasta el 832, ¿no? Intervalos abiertos. Bien, entonces aquí también las observaciones hay que sumarlas, las frecuencias hay que sumarlas, y había que calcular de nuevo las marcas de clase, ¿no? Pero para no tocar, para no hacerlo con esto, y como digo, tal vez puede crear confusión, porque de aquí recordemos que no es 504, sino es 503, hay que hacerlo con el 340 y con el 503, no con el 504 para hacer este nueva marca de clase. Pero para no hacer eso, entonces lo que podemos hacer también es hacer esto, ¿no? Como he unido yo estas dos clases, entonces su marca de clase simplemente va a ser el promedio de las marcas de clase de esos intervalos que uní, ¿no? Si yo hago el promedio de estos dos valores, me va a dar justamente la nueva marca de clase. Y también aquí, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con estos últimos cuatro intervalos, ¿no? Con estos últimos cuatro intervalos, si yo hago su promedio de esos cuatro valores, voy a obtener lo que sería su marca de clase de ese nuevo intervalo que uní. No es nada complicado, ¿no? Solo es simplemente hacer el promedio de esos valores, si yo estoy uniendo intervalos. Bien, entonces, haciendo eso, yo tengo esta nueva tabla que solía sería con 6 intervalos. Y aquí lo que estoy calculando, ¿no? Que sería la densidad. La densidad no es nada más que la división de la frecuencia relativa, vamos a decir en este caso, de esta frecuencia de h sub i, de la frecuencia relativa entre el intervalo. También la longitud del intervalo. En este caso, la longitud es 82, ¿no? De todo es 82. Entonces, entre 82, ¿no? Bueno, de todos es 82. Si nos quedan los cuatro primeros es 82, porque eso no lo hemos tocado, lo hemos mantenido constante. Pero de esto hemos unido dos intervalos, ¿no? Entonces, 82 más 82, de eso sería 164, ¿no? Y de eso sería cuatro veces eso, ¿no? 82 por 4. Entonces sería creo que 338, si no me equivoco. Ahí sería su nueva amplitud. Entonces simplemente dividimos esto de acá entre la amplitud. ¿Ven? La amplitud de cada intervalo. Y vamos a obtener esto. Obviamente aquí obtenemos valores muy pequeños. Entonces aquí yo los representé. Aquí me dice que lo está representando por 10 elevado a la menos 4, como ven, son valores pequeños. Pero para poder entender mejor, yo los representé de esta manera, ¿no? 24, 20, 37,8, 19,5, 6,7 y 1,8. Ahora con estos ya puedo yo graficar, ¿no? De la misma manera, yo pongo mis límites de los intervalos en el eje horizontal y pongo en este caso la densidad, ya no sería la frecuencia, como digo, cambia en ese sentido, sería la densidad. La densidad pongo en el eje vertical, ¿no? Y paso lo que es a graficar, de vuelta, ¿no? Son simplemente rectángulos. Y obtengo este histograma, ¿no? Que ya es más representativo, ya no hay intervalos vacíos. Y lo que aquí dijimos cuando estamos hablando de intervalos con distinta amplitud, dijimos que lo que representaba la frecuencia era el área, ¿no? En este caso, el área va a representar frecuencia relativa, ¿no? Entonces, con frecuencia relativa, entonces aquí podemos ver que en este primer intervalo el área va a ser 0,2, ¿no? Podemos anotarlo así, ¿no? Aquí el área este área va a ser 0,2, ¿no? Esta área de acá sería 0,17, ¿no? Y así, ¿no? Esta de acá sería 0,31. Así llegando hasta el final, este último área, bueno, el área sería 0,05, ¿no? Multiplicando la longitud por la altura, ¿no? Que sería la densidad. Y bueno, la suma de todas estas áreas obviamente sería 1, ¿no? ¿Okay? La suma de todas las frecuencias relativas tiene que ser 1. Bien, ya tenemos entendido eso. Y nos pedía también un polígono de frecuencias, ¿no? El polígono de frecuencias simplemente lo obtenemos de esa manera, ¿no? Uniendo puntos medios. Unimos puntos medios y obtenemos eso. Bueno, y nada más aquí. ¿Está bien? Muy bien. A ver, dudas hasta este punto. Tal vez no se ha entendido bien. ¿Pueden preguntar? Ya, muy bien. Entonces, a ver, piden que una vez más explique. En esta parte, como les dije, no se va a ver bien si yo expreso mi histograma
de esta manera, ¿no? No se va a ver bien. O sea, no puedo tener yo un intervalo vacío. Además, aquí hay pequeñas observaciones, muy poco, se puede decir, ¿no? 2, 2, 0, 1. Hasta puede decir que son datos muy extremos, ¿no? Hasta tal vez se puede decir que ha habido, no sé, ¿no? Tal vez un error en la medición, ¿no? Son datos bastante extremos, ¿no? Como dijimos, la más concentración se puede dar en hasta 422, podemos decir, ¿no? Hasta ahí puede estar aceptable, ¿no? Hasta esa parte. También hay que analizar justamente esto, ¿no? Cómo los datos se dan, ¿no? Hasta ahí todavía, si solo se imaginan ese pedazo de histograma, estaría bien, ¿no? Pero vamos aquí que hay valores bastante extremos que tienen pocas observaciones. Por ejemplo, entre el 422 y el 504 tenemos simplemente dos observaciones y también así en los diferentes intervalos, ¿no? Y hay un intervalo todavía más crítico que no tiene ninguna observación y el último tiene solo una observación. Mientras este dato de aquí es muy extremo, ¿no? Pues hasta se puede decir que tal vez ha habido un error en la medición. Hasta se podría tratar de decir eso, ¿no? Porque es un dato muy extremo. Debería encontrarse datos por acá. En este caso, yo no puedo presentar un histograma de esta manera. No se ve bien. ¿Está bien? Aquí muy pocos datos, entonces, y además un intervalo que no tengo datos, no hay que permitir eso. No puedo presentar de esta manera un histograma. Bien, no lo hagan así. Si en su práctica se topan con un ejercicio de esa manera, entonces no lo hagan. ¿También? Tienen que corregirlo. Este ejercicio lo dejé en el anterior semestre y creo que nadie lo corrigió, ¿no? Todos hicieron de esta manera, pero no está correcto, no es correcto eso. Bien, como no tengo de esta manera, entonces yo lo que les dije es, una solución es unir intervalos. También debo unir intervalos. En este caso, uno puede decir, yo uniré entonces dos intervalos, ¿no? Que sea, y va a haber una observación en ese intervalo, en esa unión, pero sigue siendo muy poco, ¿ven? Entonces, lo más correcto, lo que yo lo veo más bien, sería unir justamente estos cuatro intervalos. Unir estos cuatro intervalos, o hasta incluso unir estos cinco intervalos, puedo decir yo. También puedo unir esos cinco, no hay, eso ya es decisión de cada uno, ¿no? Es decisión de quien esté organizando los datos. En este caso yo decidí unir esos cuatro intervalos para justamente anular ese intervalo que no tiene ninguna observación y además aumentar observaciones al intervalo. Porque como pueden ver, hay muy pocas observaciones, para aumentar más observaciones. Y también en este caso el 9 también parece muy pequeño, ya como digo, es bastante relativo eso, depende de cada quien cómo hacerlo. Pero digo también que se puede unir con estos dos intervalos. Yo voy a unir esos intervalos. Como digo, esta parte ya es más decisión de cada uno, pero no pueden presentar de esa manera. Pensé si tienen que unir intervalos. ¿Ven? Bien, en este caso, entonces, como yo uní de esa manera los intervalos, entonces, como digo, tengo lo siguiente, ¿no? En este caso, los primeros cuatro no les he tocado, no se mantiene tal cual. Simplemente he tocado los dos últimos. Esta ha sido la unión del quinto y el sexto, ¿no? Ya hemos dicho que su marca de clase, simplemente también puedo promediar las marcas de clase de los que estoy combinando y me va a dar 400. ¿Cómo está haciendo? Las marcas de clase simplemente usamos promediando, ¿no? Promediando, como digo, también pueden usar haciendo el promedio de estas dos, ¿no? Pero aquí recuerden, no es 832, sería 831, ¿no? Porque es intervalo abierto. No lo hagan con este valor. También les va a salir si es algo exótico. Bien, aquí también, no pueden promediar igual. 340 más 503 en este caso, dividido entre 2 y les va a dar esto, ¿no? O hacer el promedio de las marcas de clase de los intervalos que están uniendo, ¿no? Da lo mismo. Y lo que queda simplemente es combinar las observaciones, ¿no? Combinamos las observaciones, corregimos estas dos últimas filas, ¿no? Los corregimos y vamos a calcular la densidad. No, la densidad, como dije, no es nada más que la división entre la frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa entre la amplitud de clase. Bien, esa sería la densidad. Bien, un poco más bien se va a entender cuando vemos el tema de distribuciones de probabilidad. Bien, entonces hay un poco mejor. Solo hasta ahora les diría que ese término se llama densidad y se calcula dividiendo la frecuencia relativa, ¿no? Entre la amplitud de la clase. También en este caso he dividido 0,20 entre 82, ¿no? Que sería la amplitud de la clase, y he tenido 24,4, ¿no? Por 10 a la menos 4, ¿no? Para que se vea mejor, yo lo estoy diciendo de esta manera, ¿no? Tal vez tal vez de ese valor lo que sale es esto de aquí, ¿no? 24,4 sería, ¿no? Pero así visto de esa manera se ve mal, ¿no? No me agrada a mí. Entonces, yo lo puedo en diferente unidad, se puede decir también, o en diferente escala lo puedo
lo puedo graficar. Entonces, simplemente aquí lo que yo hago es multiplicar por 10 a la 4 y dividir por 10 a la 4, ¿no? Entonces, tendría ese valor, 24,4. ¿Ven? Simplemente para que se vea mejor, ¿no? Para que no se vea así con muchos ceros, ¿no? Uno puede pensar que, bueno, para mí no se ve bien. Bien, entonces ya teniendo esa densidad, ¿no? Nosotros vamos a graficar lo que sería la densidad en el eje vertical y mantenemos lo que sería en el eje horizontal nuestros límites de intervalo, ¿no? 12, 94, 176, 258, 340 y 504 y finalmente 832. ¿Ves? Los mantengo tal cual ahí. No, y justamente como el estaba haciendo, ¿no? Yo los expresé de esta manera porque tal vez ustedes pueden pensar que aquí van a poner un 93 y luego van a poner un 94, ¿no? Posiblemente, ¿no? Puede haber errores. Pero para no tener esa confusión, entonces simplemente pongo 12 y 94, ¿no? Lo que significa que simplemente es menor que 94. Bien, de ahí paso a graficar, ¿no? Y como dijimos, en este histograma lo que representa la frecuencia, en este caso frecuencia relativa, es el área. ¿Está bien? Mucho cuidado con eso. El área va a representar lo que sería la frecuencia, ¿no? No la altura. Y dijimos esto en la anterior clase también, que en un histograma lo que representa la frecuencia es el área, ¿no? Pero cuando tenemos amplitudes iguales, entonces da lo mismo. El gráfico no se va a ver, eh, no se va a ver mal, ¿no? La proporción va a ser igual. Entonces, simplemente la escala va a cambiar, ¿no? Si yo grafico poniendo densidad o poniendo frecuencias, cuando las amplitudes son iguales, simplemente la escala va a cambiar, ¿no? Tal vez el histograma se va a ver más pequeño o tal vez se va a ver más grande, pero simplemente la escala va a cambiar. No va a cambiar lo que me está mostrando. ¿Bien? En cambio, en este caso sí. ¿Ven? Si yo pongo como frecuencia, sí va a haber un cambio, ¿no? Aquí va a haber una frecuencia de 5, debería ser hasta aquí. ¿Ven? Si yo grafico hasta ahí, más o menos, esto de aquí debería ser así, ¿no? ¿No? Si pongo las frecuencias. Y después el otro es 11, entonces debería ser más acá, ¿no? Y no da la impresión correcta, ¿no? Uno puede pensar que acá hay más datos, ¿no? Pero no es la realidad eso. También leí una parte interesante, es que el ser humano se ve más atraído por las áreas. ¿Ve? Si ve más áreas, significa que hay más cantidad ahí. Entonces, aquí tal vez podemos, nosotros, si vemos toda esta área de acá, podemos pensar que hay más área ahí, ¿no? Cuando no es más observaciones ahí, cuando no es lo correcto. Después justamente se presenta de esta manera. Pero como digo, más sentido esto se va a ver cuando estemos viendo probabilidad, ¿no? Hasta el momento simplemente tómenlo como un dogma de fe, ¿no? Simplemente copiar, pero van a ver el por qué más adelante. ¿Sí? Y nos pedía una ojiva menor que, ¿no? La ojiva menor que, lo que dijimos que me daba valores menores. Bueno, simplemente aquí yo voy graficando eso. Como dijimos, graficamos puntos con los menores. En este caso me va a dar menor, justamente, ¿no? Por ejemplo, observaciones menores que 94, ¿no? En este caso sería 0,20. En este caso, en relativas lo estoy representando, no en absolutas, pero bueno, básicamente lo mismo. Menores que 176 me va a dar 0,37, ¿no? Esa sería la interpretación. Y cuando nosotros ponemos estas líneas rectas entre los puntos, dijimos que estamos asumiendo que ese intervalo está uniformemente distribuido, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más? ¿En qué más me puede ayudar esta ojiva? Como dijimos, también nos ayuda para hacer estimaciones. Por ejemplo, yo quiero saber, no sé, qué proporción de datos está, como me representa menor, entonces me va a dar valores menores, ¿no? No sé, ¿no? Puedo poner aquí tal vez un 400, ¿no? Por aquí más o menos yo pienso que debe estar 400. Puede ser mejor, el 400. Entonces ahí lo intersecto las dos rectas. No es una intersección perfecta, pero digamos que ahí está, ¿no? El 400. Entonces yo hago una recta vertical, lo intersecto con la curva y hago una recta horizontal, ¿no? Y aquí puedo ver que más o menos puedo estimar que 0, no sé, ¿no? 0,8. Pues. No, 0,9, ¿no? 0,9. Entonces, un 90% de las observaciones son menores a 400, por si, ¿no? Me ayuda justamente a estimar, ¿no? No es un valor correcto o verdadero, pero sí es una estimación, ¿no? Se estima que un 90% de las observaciones sean menores que 400, ¿no? O también a la inversa, ¿no? Por ejemplo, me pueden preguntar, ¿bajo qué valor se encuentra el 50% de las observaciones? Pues sí, ¿no? Entonces, yo por aquí digamos que está el 50 por acá, está el 0,5.
Y yo aquí puedo hacer una línea, en este caso ya horizontal, intersectarla y hacer una línea vertical, ¿no? Aquí no hay una intersección perfecta, entonces, ya ustedes lo pueden hacer. Y más o menos podemos decir que sería, no sé, ¿no? Un 200, ¿no? Yo puedo decir un 200. Entonces, puedo decir que el 200 se encuentra en el 50%, ¿no? O es la mediana temporal. Entonces, me sirve justamente para eso la ojiva, ¿no? La ojiva mayor que justamente la misma utilidad, pero en este caso para valores mayores me va a servir, ¿no? En este caso me sirve para preguntar valores menores, ¿no? Bien, ya hecho de esto, ya es repitiendo la anterior clase, dando un paso, ¿no? Y justamente el último inciso que me pedía, ¿no? ¿Qué me pedía el último inciso? Me decía calcular la proporción de los valores mayores o iguales a 100, ¿no? Porque me decía que por lo menos debe soportar 100 ciclos, me decía, ¿no? Entonces, bien, pongo aquí, ¿no? La proporción de los datos sería H, ¿no? H lo voy a calcular cuando la variable toma los valores mayores o iguales que 100, ¿ven? ¿No? Entonces ya, esto lo voy a hacer yo, ¿no? Pero creo que en su práctica igual tienen ejemplos semejantes y lo van a hacer ustedes. Bien, entonces, primeramente, ¿qué es lo que debo hacer yo aquí? ¿No? Es analizar en qué intervalo está este punto de estudio. ¿Ven? ¿En qué intervalo está este punto? Entonces, ese punto de estudio, ¿en qué intervalo se encuentra? Es lo primero que debo hacer. Se encuentra mayores que 100, se encuentra acá. No, está entre este rango, está entre el 94 y el 176, se encuentra el 100. ¿No? Entonces, justamente ese intervalo es lo que me interesa. Me voy a hacer una gráfica, ¿no? Una gráfica donde coloco el 94 y pongo el 176 y pongo el 100. ¿Ve? ¿Y a qué más me representa esta gráfica, no? Por ejemplo, aquí estoy poniendo entre llaves, y lo que me está representando es la cantidad de observaciones o la proporción de observaciones que se encuentra en ese intervalo. Y aquí, como me pide a partir mayores a X, o sea, me interesa mayores a 100, a partir de 100, o sea, me interesa todo esto. Entonces, en todo ese rango pongo la proporción, ¿no? En todo ese rango pongo la proporción que nos da. Y justamente de 176 a 832 sería la sumatoria, ¿no? La sumatoria de todos está acá, ¿no? Desde el 3 hasta el 6, ¿no? La proporción. Bien, eso ya lo tengo como dato, ¿no? Lo que me interesa ahorita o lo que tengo que calcular es esto, ¿no? Esta Y que sería la proporción de observaciones de 100 a 176, porque lo que yo tengo es de 94 a 176, ¿ves? Lo que yo tengo que calcular es este Y. ¿Y cómo calculamos la Y? Simplemente lo que tenemos que hacer es suponer que el intervalo de análisis está uniformemente distribuido, ¿no? ¿Qué quiere decir uniformemente distribuido? Como dijimos, ¿no? Que en este intervalo todos los valores posibles tienen la misma cantidad de observaciones, ¿no? En este intervalo tenemos 82 valores posibles, ¿no? Contando desde el 94 hasta el 175, ¿no? En este caso sería 175. Tenemos 82 valores posibles. No pueden contar ustedes, ¿no? Contar está bastante largo, pero se puede hacer. Bien, entonces, todas las observaciones que hay, ¿no? Se distribuyen uniformemente en todos esos valores, se puede decir, ¿no? Eso es suponer que el intervalo está uniformemente distribuido, ¿no? Bien, entonces vamos a calcular. Y va a ser igual, como dijimos, ¿no? La proporción que tengo es 0,17. Ese 0,17 se va a repartir en partes iguales, lo podemos decir, a los 82 valores posibles que se encuentran en este intervalo. ¿Ve? Entonces, lo divido entre 82, ¿no? Esa parte espero que no se confunda, simplemente se divide esa proporción en partes iguales a los 82 datos posibles. Entonces tengo 0,177 dividido entre 82, ¿no? Que eso sí, eso me significaría que es la cantidad o la proporción de cada valor, ¿no? Es decir, la proporción del 94 sería justamente esa división, la proporción del 95 sería justamente esa división y así, ¿no? Sucesivamente. Pero a mí lo que me interesa no es simplemente de un valor, sino es desde el 100 hasta el 176. No, 175 sería, ¿no? Porque del 176 ya lo tengo a partir de acá. Sería del 100 hasta el 175, ¿no? Aquí hasta se debe corregir. Bien, entonces lo que yo tengo es 175 menos 100, ¿no? Más 1, ¿no? El más 1 también lo explican en otra clase porque viene, ¿no? Porque cuando estamos anulando un valor posible, ¿no? Entonces tenemos que aumentar ese valor. Entonces, los valores posibles entre 100 y 175 serían, en este caso, si restamos esto, 76, ¿no? Si no me equivoco. 76 valores posibles, ¿no? Entonces, de los 76 valores es lo que me interesa. Y lo multiplico simplemente por la proporción de cada valor, ¿no? Y eso me da justamente 0,1576. ¿Sí? Y bueno, ya tengo esa Y.
lo que sí implicaría ahora sería sumar con esto. Aquí no hay mucho, ya no hay mucha ciencia, ¿no? Simplemente, como digo, ¿no? H de x mayores a 100 va a ser igual a y más la sumatoria de todas las h sub i, ¿no? Todas las proporciones o frecuencias relativas. Y haciendo esa sumatoria vamos a obtener lo que sería una aproximación de 0,79, ¿no? 0,8. Pues podemos decir que de la producción, ¿no? Que se tiene de hilos, un 80% cumple con la indicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto puede ser útil cuando nosotros, a ver, ¿cómo decirlo, no? Si el hilo se va a ir destinado a cierto objetivo, donde se requiere que sea su resistencia mayor a 100, entonces justamente un 80% aproximadamente va a poder rendir, ¿no? Entonces, habría en esa producción, habría un 20% que se estuviera desperdiciando, en pocas palabras, ¿no? Eso significa pérdidas. ¿Cómo se puede subsanar esto, no? Entonces, esto se puede subsanar tal vez haciendo otra producción, ¿no? O sea, haciendo otro producto, donde se requiera tal vez una cantidad menor que 100, ¿no? O sea, llevarlo justamente ese 20% a otro destino, ¿no? Para no causar pérdidas, porque aquí un 20% de pérdidas para mí parece bastante grande, ¿no? Eso, como digo, también ya depende o cómo lo ve cada quien. Y ahora veremos el segundo ejercicio que hay aquí, ¿no? Y bueno, me dice esto, ¿no? Los siguientes datos son los lapsos en minuto necesarios para que 50 clientes en un banco comercial lleven a cabo una transacción bancaria, ¿no? Bueno, aquí me da el tiempo que 50 clientes, cada cliente, tarda en realizar su transacción, ¿no? Y lo que me pide es realizar la tabla de frecuencias y cuáles serían los intervalos de clases reales. Aquí vamos a analizar un poco de intervalos de clases reales. Me dice también qué proporción de observaciones hay entre 4 y 9 minutos y qué valor se encuentra por encima del 70% de las observaciones, ¿no? Bien, entonces pasemos a resolverlo. Lo uso de tiempo en Pacopen. Bien, como siempre, ¿no? La solución se da identificando el tipo de dato. En este caso va a ser tiempo en minutos necesario para la transacción, ¿no? De cada persona, pues. Es dato de tipo cuantitativo continuo. Aquí justamente el tiempo me dice eso, ¿no? El tiempo no es discreto, es continuo. Entonces es de tipo cuantitativo continuo, ¿no? Y para solucionar, para hacer la tabla de distribución de frecuencias, de vuelta, ¿no? Paso uno, determinamos la cantidad de intervalos, ¿no? En este caso, yo voy a tomar un intervalo de 8 con este criterio, pero también se puede hacer con el 8, ¿no? Es ya depende de cada quien. Usualmente, como les dije, se usa más este de acá. ¿Ves? Voy a usar con m igual a 8. Con m igual a 8, tengo que tener el rango de la variable. Aquí, como es dato continuo, el rango de la variable es simplemente la diferencia. Busco el dato máximo, el dato mínimo, hago la diferencia entre esos dos valores y tengo 9,5, ¿no? Ese sería mi rango. Y determinar la amplitud de clase, ¿no? Para determinar la amplitud de clase, la fórmula es de la misma manera, el rango entre la cantidad de intervalos, que sería 9,5 entre 8, y me da 1,1875, ¿no? Como dije, preferiblemente que tenga la misma cantidad de decimales que las observaciones, ¿no? Que los datos. En este caso, tiene un decimal, entonces redondearía un decimal, ¿no? Y el más próximo sería 1,2, ¿no? Entonces lo redondeo a 1,2. Ya, muy bien, continuaremos. Ya una vez hecho este análisis, ¿ve? Como dijimos, cuando estamos cambiando la amplitud, entonces también estamos cambiando el rango, ¿ve? Entonces vamos a tener un nuevo rango, ¿no? Que sería, en este caso, me da 9,6. Mi delta de rango va a ser 0,1, que es la diferencia. Y bueno, como dijimos, no puedo usar este criterio, pero en este caso, como ven, igual, ¿no? Me va a dar aquí 0, la mitad de esto va a ser 0,05, que está fuera de los decimales que tiene los datos, entonces esto ya es usar a criterio, ¿no? Como puede ver, si yo uso de esa manera, me va a dar esto. Desde aquí yo voy a usar mi criterio, ¿no? O así, aumentaré 0 al intervalo menor y voy a aumentar lo que sería 0,1 al otro intervalo. ¿Ven? En este caso 0,1 es una cantidad pequeña, ¿no? Entonces puedo aumentarlo a lo mismo si lo aumento a un lado o al otro, ¿no? Muy pequeña cantidad. Bien, de eso que tengo que hacer, de vuelta de tener los límites. Justamente aquí con estas fórmulas cambia un poco, ¿no? Se eliminan los unos, aquí era restar uno en el discreto y aquí sumar uno, ¿no? Aquí se cambia eso. Y tengo estos intervalos, ¿no?
Aquí faltaría una cosa más, ¿no? Que me estoy olvidando. Que sería intervalo abierto. Eso no se olviden poner en sus apuntes. Y cerrado. De esa manera es. Abierto y cerrado. Esa es la convención que estamos utilizando. Podemos utilizar otra convención, por ejemplo, ¿no? Puede ser abierto aquí. Perdón. Abierto ahí. ¿No? Y aquí cerrado. Se puede hacer. No hay problema. Bien, pero el que yo estoy usando ahora es cerrado en derecha, digo izquierda, y abierto en derecha. ¿Eh? Ya, muy bien. Determinar las marcas de clase. De vuelta usamos la misma fórmula. Determinamos todas las marcas de clase. ¿Bien? Ahora, algo también que se calcar es que las marcas de clase solo basta con calcular una, ¿no? Las demás se pueden calcular en función de esta. Simplemente sumando también la amplitud, ¿no? 0,8 sumo la amplitud va a ser 2. Sumo la amplitud va a ser 3,2 y así, ¿no? Igual se puede hacer, ¿no? Simplemente haciendo con el promedio de estos dos. También sumando la amplitud se puede calcular. Como son de la misma amplitud toditos, pues, también cumple esa propiedad las marcas de clase. ¿Bien? Muy bien. Conteo, aquí también de vuelta no lo voy a hacer. No, ya les dejo para que comprueben ustedes, pero me da estos valores, ¿no? 14, 10, 9, 5, 4, 4, 2, 2. No, en este caso no tengo ningún intervalo vacío, tampoco, tampoco voy a unir ningún intervalo. No lo voy a dejar tal cual está. Determinar frecuencias acumuladas, de frecuencias relativas y finalmente determinar los porcentajes. ¿No? Todo esto se hace justamente en la tabla, ¿no? Aquí no lo estoy llenando, pero se hace dentro de la tabla. Como les dije, yo quiero el procedimiento de sus prácticas hasta este punto. Bien, hasta aquí. Bien, se han corregido los máximos y los mínimos, entonces hasta ahí. Lo demás ya es simplemente la tabla, ¿no? Todo en la tabla puede ir. Ya no es necesario estar haciendo paso por paso. Ya, muy bien, continuaremos entonces. Ya tenemos, una vez determinado esto, lo que nos falta simplemente es colocar toda nuestra tabla de frecuencia. ¿No? Como dije, los más importantes están ahí, ¿no? Que sería la frecuencia absoluta relativa, la frecuencia acumulada menor que y la frecuencia relativa acumulada menor que. Esas son las más importantes. Y aquí ya lo aumenté, ¿no? Intervalo abierto, intervalo cerrado a izquierda y abierto a derecha. Ya, ¿qué más? Nos decía calcular los intervalos o los límites de clases reales, me decía, ¿no? Bien, en este caso eso es lo que justamente vamos a hacer. Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? No, cuando usamos un instrumento de medida, que justamente es lo que aquí se debe estar usando, ¿no? Tal vez no sé, ¿no? Un instrumento para medir el tiempo se está utilizando. Entonces, cuando se usa ese instrumento, pues tiene una cierta precisión, ¿no? En este caso, de un decimal, ¿no? Y esa precisión, pues lo que pasa es que nunca vas a ver un valor en el instrumento de 0, por decir, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Tal vez el tiempo real, no puede ser un tiempo que está aquí, ¿no? Que sería 0,1674, ¿no? Así está. No, pero nunca vas a ver ese valor, ¿no? No te va a dar ese valor el instrumento. Lo que te va a dar va a ser un valor que lo que vas a ver va a ser 0,2, ¿no? Lo vas a redondear este valor, justamente a su precisión. ¿Bien? En este caso, lo que da o el concepto de límites reales, ¿no? Y vamos a ver aquí desde qué límites siempre se está redondeando. Aquí podemos ver que se va a redondear a 0,2, ¿no? Desde 0,15 se va a redondear automáticamente a 0,2. Y también se va a redondear acá, ¿no? Porque si puedo tener yo aquí un valor, no sé, ¿no? De 0,22, de igual manera, ¿no? Ustedes ven las reglas de redondeo, van a ver que esto va a dar 0,2, ¿no? De la misma manera. ¿Ven? Entonces aquí va a haber desde 0,15 hasta 0,25, bueno, no siempre 0,5, aquí va a ser intervalo abierto, ¿no? Porque el 0,25 ya pertenecería a 0,3, pero entre este rango se podría decir que se va a redondear a 0,2, ¿no ven? Estrictamente se puede decir que desde 0,15, ¿no? Hasta 0,4, no, 0,2499999, ¿no? Algo así. Se puede decir que se va a redondear justamente a 0,2. ¿Ves? Como existe ese redondeo, el límite real de este intervalo no va a ser de 0,2 a 1,4, sino va a ser de 0,15, ¿no? Porque desde ahí va a ir a 0,2. Pero aquí el 1,4 no lo estamos contando, es un intervalo abierto. Como no lo estamos contando, entonces aquí no contamos el 1,4. Lo que estamos contando va a ser el 1,3, ¿no? Y a partir de ahí.
¿no? Porque si yo veo una observación de 1,4, automáticamente va a ir aquí. ¿Ves? El 1,3, ¿desde qué rango estás redondeando? Estás redondeando desde el rango 1, sí, 1,25 hasta 1,35, ¿no? Ese rango está bien. Entonces, el límite en este caso va a ser 1,35, ¿no? Bien, eso justamente lo pongo en esta tabla. Va a ser de 0,15 hasta 1,35. Igual, ¿no? Intervalo abierto, se pone. ¿No? Porque el 1,35 automáticamente se redondea a 1,4. ¿Eh? Por ese intervalo abierto. ¿No? 0,15 hasta 1,35, ¿no? De 1,35 hasta 2,25, ¿no? Como pueden ver, en el límite inferior está reduciendo en cierta cantidad y en el límite superior también está reduciendo, ¿no? En los dos lados está reduciendo. Y así vemos, podemos ir todos los intervalos, ¿no? Y justamente acaba en 9,75. Esos eran los límites reales de clase. Bien, este concepto también, no, téngalo presente, porque estamos usando un instrumento de medida que tiene cierta precisión, ¿no? Y en cierta manera, se puede decir también que los datos son discretos, ¿ven? En cierta manera se puede hablar de esa manera, ¿no? Porque no vamos a ver nosotros infinitos valores entre 0,2 y 1,4, ¿no ven? No vamos a ver. Vamos a ver justamente valores, por decir, vamos a ver 0,3, digo 0,2, vamos a ver 0,3, vamos a ver 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, ¿no? 0,9 y así, ¿no? Hasta el 1,4. Vamos a poner aquí puntitos, hasta el 1,4. No sé qué pasó, ¿ya? Bien. Entonces, espero que esta parte se entendido bien. Vamos a ver desde el, ¿no? 0,2, como ya se borró aquí, vamos a poner hasta el 1,4. Pero pueden ver que son valores contados, ni siquiera 1,4, 1,3. Son valores contados. Puede ser que en cierta manera, cuando nosotros estamos midiendo, estamos discretizando el continuo, ¿no? En cierta manera. Entonces, pero de esa manera también se puede entender que hay límites reales, ¿no? Donde está surgiendo un redondeo. Y los límites reales se dan desde 0,15, en este caso, se reduce. Y en el límite superior también se reduce, ¿no? 1,35 y intervalo abierto. Bien, espero que esta parte se haya entendido bien, ¿no? Puede ser como una pregunta de examen, ¿no? Entonces, espero que se haya entendido bien. A ver, dudas si tienen con respecto a esta observación que hemos hecho ahora. Creo que no, ¿no? Todo se basa en que ha habido un redondeo, ¿no? Y también justamente en los límites, ¿no? Porque si aquí yo puedo, como dije que la medición también es una discretización, ¿no? Entonces, en cierta manera, puedo decir que el primer intervalo no vamos a ver nosotros nunca, ¿no? Cuando estamos midiendo, no vamos a ver nosotros nunca un valor de este tipo, ¿no? No sé, ¿no? 3, 3, 5, 6, no sé, ¿no? Un valor de ese tipo. Nunca vamos a ver, ¿no? Sí vamos a ver, o bien va a ser un 1,3, o bien va a ser un 1,4. ¿Ven? Sí o sí vamos a ver uno de esos valores. Nunca vamos a ver un valor así, aunque el valor real tal vez sea de esta manera. Nunca vamos a ver eso. ¿Ven? Como digo, lo está discretizando, ¿no? Y aquí, cuando estamos haciendo intervalo abierto, ¿no? Lo que estamos haciendo es despreciar esto. ¿No ves? Estamos despreciando eso, no hay ese valor, estamos diciendo que desde 1,3 vamos a observar. Entonces aquí va a ser 1,3. ¿Lo ven? 1,3. Y aquí sería 1,4, así, como si estuviéramos trabajando con una variable discreta también, en cierta manera. ¿Ven? Después también fíjense bien en el intervalo. Por ejemplo, si aquí puede ser 1,3 y puedo decir yo que este intervalo tiene valores de 0,2 hasta 1,3, ¿no? O sea, el 1,3 está incluido, eso no tendría que reducirle, ¿no? Tendría que mejor aumentarle a 1,35. Vean justamente los intervalos, ¿no? Si es sumarle, en este caso sería sumarle 0,05 o restarle 0,05. Ya ustedes razonando, véanlo. Bien, pero justamente, ¿no? Es como una discretización. Y también cuando estamos trabajando con límites reales, pueden ver que no cambia esto, no va a cambiar los límites digo, las marcas de clase. Si hacen el cálculo de esto, van a obtener igual de la misma manera, ¿no? 0,8, que igual 12, no va a cambiar eso, no cambia. Las frecuencias tampoco cambian, ¿no? Nada cambia, simplemente solo cambian esto. Como digo, puede ser una pregunta de examen, creo que ha entrado algo similar en el anterior semestre. Bien, entonces, como no hay dudas, continuaremos. La solución al inciso B, ¿no? La solución al inciso B lo que me pedía es calcular la proporción,
de valores que se encuentran entre 4 y 9, ¿no? O sea, X va a ser mayor o igual que 4 y menor que 9. ¿No? Como es una variable continua, entonces, igual, de la misma manera, bueno, primeramente tengo que analizar los intervalos de interés. En este caso tengo dos puntos, sí, el 4 y el 9. ¿No? ¿Dónde se encuentra el 4? Se encuentra en esta clase. Ay, perdón. Se encuentra en esta clase, ¿no? En la clase de 3,8 hasta 5, ahí se encuentra el 4. ¿Y el 9 en dónde se encuentra? Se encuentra en esta clase, de 8,6 a 9,8. Entonces, dos clases son de interés, ¿no? Son mis dos clases de estudio. Bien, hago mi secta otra vez, mi secta, y localizo los valores, ¿no? Primeramente de los límites, sea 3,8 y 5. 3,8 y 5. Y pongo entre los dos, pongo el valor que me interesa, que es 4. De la misma manera en el otro intervalo de estudio, o sea, 8,6 a 9,7. Aquí también, ¿no? No estoy poniendo 9,8, ¿no? Porque aquí recuerden que yo he aumentado el intervalo en 0,1, ¿no? Pero cuando el último intervalo o el primer intervalo es de estudio, ¿no? Yo voy a estudiar ese intervalo, entonces preferiblemente mantenerlo de igual manera, ¿no? O sea, volver esto, ya no tenerlo 9,8, sino 9,7, ¿no? Que era el valor máximo que hemos encontrado. Simplemente cambiar ese valor, no, nada más, simplemente cambiar ese valor. Es hacerlo, ¿no? Porque si yo mantengo este 9,8, puedo sobreestimar, ¿no? Si estoy haciendo una estimación en este intervalo, puedo cometer errores. Entonces, volverlo ahí, ¿no? Aquí también, ¿no? Si he aumentado o reducido algo en este intervalo, entonces, cuando estoy haciendo este tipo de análisis, entonces, volver al valor mínimo que sería original de los datos. ¿No está bien? Esa observación también, háganlo. Es como estoy estudiando justamente ese es el último intervalo, entonces yo lo voy a volver ahí, a 9,7. También pasa justamente esa razón, ¿no? Cuando estoy aumentando, pues estoy aumentando cierto intervalo donde no se ha localizado datos. ¿No ven? En mi estimación puede surgir un error, ¿no? Aquí tal vez no, ¿no? Porque es 0,1 pero hay veces tal vez puedo aumentar cantidades más grandes, entonces puede haber error. Entonces, preferiblemente volverlo a su valor mínimo original. Y no va a sufrir ningún cambio toda la tabla, ¿no? Simplemente ese valor nomás. Esos únicos valores van a sufrir cambio, nada más. Ya, muy bien, entonces localizamos también aquí el punto 9 y veo lo que me interesa, ¿no? Lo que me interesa es justamente desde el 4 hasta el 9. ¿No? Del 4 hasta el 9, eso es la parte que me interesa. Y del 5 hasta el 8,6 ya lo tengo, ¿no? El 5 empieza en ese intervalo, el 5, y acaba en aquí, el 0,8. Ya tengo esas proporciones, simplemente sumar, ¿no? Simplemente tengo que sumar estas proporciones. Ya lo tengo eso, esto no me interesa esa parte, simplemente aquí yo lo pongo como una sumatoria, que tengo que sumar esas proporciones o esas frecuencias relativas, ¿no? Lo que sí tengo que estimar ahora va a ser qué frecuencias relativas se encuentran en este pedacito y también en este pedacito de acá, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Aquí vamos a hacer de vuelta la aproximación, que sería asumir que en este intervalo se encuentran los datos uniformemente distribuidos, ¿no? ¿Y qué significa que estén uniformemente distribuidos cuando estamos hablando de una variable continua? Aquí yo no puedo decir que un valor tenga la misma frecuencia que otro valor, no sería razonable eso. ¿Por qué? Porque justamente es un continuo, ¿no? ¿Qué valor sería ahí? Hay infinitos valores para comparar. Entonces, la frecuencia para cada valor sería en sí cero, ¿no? La frecuencia esperada para cada valor sería cero. No hacemos esa comparación. Lo que hacemos es que en este intervalo de estudio, ¿no? Cuando decimos que está uniformemente distribuido, decimos que si nosotros tomamos dos subintervalos del mismo tamaño, ¿no? Entonces vamos a encontrar la misma cantidad de observaciones, ¿no? Es decir, que en este subintervalo y en este subintervalo hay la misma cantidad de observaciones, ¿no? Eso significa cuando nosotros suponemos de que en este intervalo las observaciones se encuentran uniformemente distribuidas. ¿Ven? Esa es la aproximación que vamos a hacer, ¿no? Y eso significa que si tomamos dos subintervalos del mismo tamaño, entonces van a tener la misma cantidad de observaciones, ¿no? Esa suposición, ¿no? Lo que me permite a mí hacer es simplemente una regla de tres, ¿no? Yo voy a hacer una regla de tres de la siguiente manera, ¿no? O una interpolación también se puede decir, ¿no? Una interpolación lineal. Voy a decir que X, ¿no? La proporción, voy a decir la proporción de observaciones que quiero en este intervalo, no voy a hacer esa división, la proporción de observaciones que está en este intervalo va a ser igual a la proporción de observaciones totales sobre el intervalo total. ¿Está bien? Es simple, esa relación que existe, ¿no? Que X, la proporción que me interesa, en el intervalo que me interesa también,
dividido entre el intervalo que me interesa va a ser igual a la proporción total en todo el intervalo o en toda la clase 4, en este caso, sobre la amplitud de la clase 4, ¿no? Esa división, ¿no? Va a ser igual, ¿no? Esa condición se cumple asumiendo que el intervalo es uniformemente distribuido. De aquí puedo despejar X, ¿no? Despejo X me da 0,08333. De la misma manera, ¿no? Hago esto. Y, ¿no? La proporción de valores en ese intervalo, que sería el intervalo 9 menos 8,6, que sería justamente ese intervalo pequeñito que vemos acá, va a ser igual a la cantidad de observaciones o a la proporción total, ¿no? Dividida entre la amplitud total, que sería 9,7 menos 8,6, ¿no? Haciendo de vuelta el despeje, tenemos 0,01455. Y hacemos de vuelta lo mismo, ¿no? X, sumamos X más eso de acá, más Y, ¿no? X más esta sumatoria más Y, ¿no? Y este resultado de aquí lo estamos sumando y encontramos que aproximadamente hay un 0,298, ¿no? O un 30%, vamos a decir, ¿no? Un 30% de las observaciones se encuentra entre 4 y 9, ¿no? De esa manera hay que hacer estas aproximaciones en acá. ¿Ven? Ya, muy bien, continuaremos. Puede ver, no es tan complicado este análisis, es bastante sencillo. Solo es una simple regla de tres, ¿no? Una interpolación, ¿no? Se puede decir. Bien, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Sería el inciso C, ¿no? El inciso C lo que me decía era que qué valor se encuentra, bueno, qué valor se encuentra por encima del 70%, si no me equivoco, ¿no? 70% de las observaciones. Bien, lo que me decía era que tengo que encontrar un valor A, ¿no? Que cumpla esta relación, ¿no? Que su frecuencia relativa acumulada sea 0,7, ¿no? Eso me quiere decir que este valor A, ¿no? Que X menor a este valor, se encuentra el 70% de las observaciones, ¿no? Es lo que justamente me quiere decir esta expresión. Entonces yo tengo que hallar justamente ese valor, ¿no? Ese valor A, ¿no? ¿Y cómo ahora hago esto? ¿No? Vamos a verlo un poco más a detalle cuando estamos analizando percentiles, pero aquí vamos a hacerlo de la misma manera que el anterior inciso, y van a ver también por qué viene esa fórmula, ¿no? Tal vez ya están viendo con el ingeniero percentiles, y esta pregunta corresponde a eso, ¿no? Bien, primeramente voy a analizar de vuelta, encontrar el intervalo de análisis, ¿no? Y el intervalo de análisis en este caso va a ser, voy a analizar esta frecuencia de acá, ¿no? Esa frecuencia acumulada menor que tengo que analizar. Y tengo que analizar el valor que supere, el primer valor que supere a 0,7, ¿no? El primer valor que supere. Y el primer valor que supera a 0,7 es el 0,76, ¿no? Les voy a decir que en este intervalo se encuentra el valor que yo quiero. ¿Saben? El valor que está por encima del 70% de las observaciones. Se encuentra en este intervalo de acá, ¿no? Es lo que decía, es lo primero que te voy a hacer, ¿no? Y también en los percentiles vamos a ver qué es lo primero que tenemos que encontrar, ¿no? La primera frecuencia que supere a este valor, ¿no? Que en este caso sería 0,76. Ese intervalo va a ser mi intervalo de estudio. Bien, después, de vuelta, suponer que ese intervalo está uniformemente distribuido, ¿no? En esta ocasión tengo que encontrar una frecuencia, sino tengo que encontrar un valor. La variable, en este caso, se encuentra en el eje, ¿no? Ya se encuentra en las observaciones o en la proporción. Ven aquí, ¿no? ¿Qué me interesa? Vemos que desde el 0,2 hasta el 3,86 se encuentra H sub 3, ¿no? Que sería la frecuencia acumulada del tercer intervalo, ¿no? Que justamente era eso, ¿no? Valores menores que 3,86, ¿no? Sería el 66%, o 0,66, ¿no? Es la cantidad de valor, o la proporción de valores menores a 3,8, que justamente sería todo esto, ¿no? Todo este espacio es la proporción de valores menores a 3,8, que justamente me da ese valor la tabla, ¿no? La proporción de valores menores a 3,8 sería 0,66. Entonces lo pongo aquí. ¿Bien? Bien, el intervalo de interés, ¿no? Aquí tengo una proporción también, o una frecuencia relativa, que sería H sub 4, ¿no? Aquí hay H sub 4 proporción, ¿no? Una proporción de H sub 4, sería 0,10. Y mi valor que yo quiero justamente debe estar por aquí, ¿no? Que sería Y, ese valor, ¿no? Ahora lo que tengo que hallar sería este acá, ¿no? Este valor de acá. Y como yo quiero un 70% por debajo, entonces este valor Y tiene que cumplir la condición de que en este rango de acá se encuentra 0,7
de frecuencia acumulada, ¿no? O el 70% de las observaciones, ¿no? O sea, todo este rango de acá tiene que ser 0,7, ¿no? Si esto es 0,7 y esto es H sub 3, entonces la diferencia, este pedacito de acá, obviamente sería 0,7 menos H sub 3, ¿no? Es lo que me interesa. Ya una vez determinado todo eso, es justamente hacer lo que hicimos anteriormente, ¿no? Decir que en este intervalo, y menos 3,8, en ese intervalo, y menos 3,8, se encuentra cuánta proporción de observaciones, 0,7 menos H sub 3, ¿no? Que sería justamente eso, 0,7 menos H sub 3. Y lo analizamos con el intervalo de estudio, ¿no? Que sería en el intervalo 5 menos 3,8 se encuentra H sub 4 observaciones, ¿no? O en proporción, mejor dicho, ¿no? Y de aquí ya puedo despejar Y, ¿no? Despejando Y de acá, voy a tener esta operación, y lo que tengo es que Y es igual a 4,28, ¿no? Entonces yo digo que el valor que se encuentra por encima del 70% de observaciones va a ser 4,28, ¿no? O de otra manera también puedo decir que por debajo de 4,28 se encuentra el 70% de las observaciones. ¿Ven? Me dice, en un examen de estadística, el rendimiento de 3 grupos, A, B y C, ¿no? En el grupo A fueron evaluados 50 estudiantes y obtuvieron un promedio de 11,6, ¿no? En el grupo B y C fueron 45 y 60 estudiantes respectivamente, ¿no? Si los estudiantes del grupo B obtuvieron un promedio mayor en 0,6 con respecto al grupo C, y la nota promedio del curso fue 12,1, allá la nota promedio de las secciones B y C, ¿no? Bien, entonces me está pidiendo allá valores promedio. Bien, los datos que me da, no puedo separar de esta manera, ¿no? Grupo A, B, C. Los datos que me da, la cantidad en cada grupo, en el grupo A me dice que son 50, en el grupo B me dice que son 45, en el grupo C 60. ¿Qué más? Me dice que el promedio del grupo A es 11,6, ¿no? Ese es el dato de acá. El promedio de ese grupo es 11,6. Me dice también que el promedio del grupo B no se conoce, ni el promedio del grupo C. No se conocen. Eso es justamente lo que me pide allá, ¿no? ¿Qué más me da? No, vamos a recordar esta propiedad de acá, ¿no? Recuerden ustedes eh, que el promedio, que X barra, es igual a la sumatoria, ¿no? Sumatoria de todas las X sub I, ¿no? Aquí me equivoqué, le puse X sub 1, pero es X sub I, ¿no? Corríjanlo. X sub I sobre la cantidad de observaciones, ¿no? Bien. Aquí simplemente lo que hago es despejar esta sumatoria, ¿no? Despejo esta sumatoria, lo mando acá, tengo N por el promedio es igual a la sumatoria, ¿no? Si me es un despeje, ¿no? Entonces vamos a usar esa propiedad acá, ¿ven? Y esta acá lo puedo aplicar a cada grupo, ¿no? A cada grupo, por ejemplo, aquí el promedio del grupo A va a ser igual a la sumatoria de todas las notas del grupo A dividido entre la cantidad del grupo A, ¿no? La cantidad total del grupo A. A cada grupo puedo expresarlo de esa manera, a todos los grupos. ¿Ven? Bien, entonces si uso eso, lo que voy a tener, bueno, aquí la solución me dice, ya recordemos ahora, ¿no? El promedio general de todos va a ser justamente eso, ¿no? La sumatoria de los X sub I dividido entre el total, que sería N, ¿no? El total sería la suma de 50 más 45 más 60, ¿no? El total, ese sería el promedio general, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más? No, esta sumatoria de los promedios de todos los estudiantes, de los 3 paralelos, lo puedo separar de esa manera, ¿no? En la sumatoria de las notas del primer paralelo, del segundo paralelo y del tercer paralelo, ¿no? Lo puedo separar de esa manera, da lo mismo. ¿No ven? Separando de esta manera, ¿no? También y separando de esta manera y aplicando este criterio, ya puedo tenerlo en función de los promedios, ¿no? Que es justamente lo que yo quiero, ¿no? Entonces, yo voy a aplicar esta sumatoria en función de los promedios. Entonces, justamente hago eso, ¿no? Para este primer promedio, para esta primera sumatoria va a ser n sub a por el promedio de x sub a. Para la segunda va a ser n sub b, que va a ser la cantidad total del paralelo B por el promedio del paralelo B, ¿no? Más la cantidad total del paralelo C por el promedio del paralelo C, ¿no? Justamente eso. Y el n se puede expresar también como la sumatoria de todos los paralelos, ¿no? N sub a más n sub b más n sub b, ¿no? En este caso. Ya, teniendo en cuenta eso, ya tengo aquí una expresión, ¿no? Que justamente me relaciona las cantidades, ¿no? Todas las cantidades que son dato, lo puedo empezar tranquilamente acá, y los promedios, ¿no? Tengo este dato de promedio, pero no tengo este ni tengo este, ¿no? Y tengo el promedio general también, me dice, ¿no? La nota promedio del curso
fue de 12,1. También tengo este dato. Lo que no tengo son el promedio del B y el promedio del C. No, no tengo esos datos. Tengo este. No tengo este y no tengo este. Y aquí tengo una ecuación que los relacionamos, ¿no? Necesito una ecuación más, ¿no? Para que tenga solución el problema. Bien, despejando acá, tengo esto, reemplazando los datos, ¿no? Y como digo, son mis variables x, b y x, c. Tengo esta ecuación, ¿no? Que lo llamo ecuación 1, ¿no? Reemplazando los datos. Y bueno, hay una ecuación 2 de los datos, ¿no? De los datos me dice que si los estudiantes del grupo B obtuvieron un promedio mayor en 0,6, me dice que el promedio del grupo B es mayor que el grupo C en 0,6, ¿no? Si aplico esta propiedad de acá, ya tengo dos ecuaciones, ¿no? Resolviendo esas dos ecuaciones voy a tener justamente la solución de ambas, ¿no? Me dice que el promedio de B es 12,66 y el promedio de C es 12,08. Hay un problema también parecido, creo, en el solucionar el Calistray, también lo pueden ver ahí. Creo que es muy semejante ese problema, ¿no? Que donde igual hallo dos variables. A ver, dudas hasta aquí. Creo que no, ¿no? Es muy sencillo esta parte de media aritmética, ¿no? Simplemente es sumar los valores y dividir entre el total. Es un valor representativo de la distribución, se puede decir. ¿No? Ya. Cuando hacemos, ver una cosa más, ¿no? Cuando hacemos una media aritmética, ¿no? Podemos decir una observación, ¿no? O algo interesante. Imagínense que nosotros sumamos, a pesar de que es un valor representativo, ¿no? La media, pero podemos ponerlo en este sentido también, que nos va a ayudar para un poco solucionar otros problemas, ¿no? Si lo entendemos de esta manera, ¿no? Imagínense que nosotros por alguna razón, ¿no? Que tal vez no parece obvia, por alguna razón decidimos sumar nosotros decidimos sumar todos estos valores, ¿no? Todas las notas de los estudiantes. Ahorita carece de lógica, ¿no? Pero van a ver que este razonamiento va a servirles. Sumamos todas las notas, ¿no? Sumamos todas las notas de los estudiantes y vamos a obtener un valor, ¿no? Un valor concreto, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ser sumar los gastos, por ejemplo, ¿no? Puede ser sumar los gastos. Tal vez sumar las notas no tenga mucha lógica, pero si yo agrupo en una tabla los gastos que tiene cierta empresa o yo mismamente tengo gastos diarios, entonces yo puedo poner todos esos gastos, entonces puedo sumar, ¿no? Y saber cuánto he gastado en un mes, por ejemplo. Entonces, pónganse en ese caso, ¿no? Que yo decido sumar todas las notas, ¿no? Por X motivo, decido sumar todas las notas, ¿no? Bien, entonces el valor promedio a mí me va a significar un valor, ¿no? Que si cada uno de los estudiantes tuviera esa misma nota, entonces, al final, si yo lo sumo todo, me va a dar el mismo resultado, ¿no? Y justamente eso me da esto, ¿no? Esta expresión de acá, ¿no? Si yo sumo todas las notas, va a ser eso justamente igual a que yo sume el promedio n veces, ¿no? Es decir, que vamos a suponer que todos los estudiantes tienen esta nota promedio, ¿no? Que sería en este caso 12,1, ¿no? Vamos a suponer que todos los estudiantes tienen una nota de 12,1. Entonces, al final, cuando yo voy a sumarlo, voy a obtener el mismo resultado. ¿Ven? Una interpretación que van a ver que un poco se va a entender mejor cuando estamos aplicando. En los gastos sería lo mismo, ¿no? Si nosotros tenemos gastos, ¿no? Si yo calculo un valor promedio, ese valor promedio, ¿no? Si yo gastaría todos los días gastaría ese valor promedio, al final del mes gastaría lo mismo que he sumado yo justamente todos los gastos que he tenido, ¿no? Debe significar un poco, tal vez algo, no sé si ha quedado claro, pero hay que tenerlo bien presente ese concepto, ¿no? Que lo vamos a usar ahorita justamente. En el siguiente ejercicio lo vamos a utilizar. Después, a ver, otro aspecto de la media, significa como un centro de masa, también se le llama como un centro de gravedad, se le puede decir, ¿no? Significa eso también. Y esto lo van a ver los que estén viendo estática, van a ver muchos que están viendo mecánica técnica 1 y van a ver cuando van a calcular, ustedes ¿qué van a calcular? Van a calcular lo que es los centros de gravedad, ¿no? O van a ver fuerzas equivalentes. Cuando van a ver fuerzas equivalentes, van a ver que la formulita de la fuerza equivalente es justamente así. ¿Ven? Donde estas X van a ser unas fuerzas, estas N van a ser distancias, y aquí también va a ser distancia. ¿Ven? O sea, esa forma parecida, pero va a ser una. Y eso
se puede entender también como si yo pongo una fuerza en algún punto, ¿no? En un punto, ¿no? Va a equilibrar todito. Todito los centros se va a equilibrar, ¿no? También significa como un centro de equilibrio, un centro de gravedad, se le puede denotar también a la media aritmética, ¿no? También esa parte lo debieron ver con el ingeniero. Ya, pasamos al siguiente ejercicio, ¿no? Creo que el tiempo ya se nos ve. Ya, espero que hayan copiado, ¿no? No creo que haya dudas. Pasamos al siguiente. El siguiente que me dice, ¿no? Me dice, una empresa de transporte tiene tres automotores, ¿no? Diferentes que emplean un recorrido entre los pueblos 16, 15, 12 horas respectivamente. Halle el tiempo que le emplearía a un automotor tipo que sirva de base para estudios de costo, ¿no? Me está diciendo que un automóvil promedio que yo encuentre, eh, la velocidad o el tiempo que le emplearía a un automotor promedio en este caso, es de correr esa distancia, ¿no? Entre dos pueblos, ¿no? Ya bien, esta es solución. Bien, esa parte lo vamos a hacer así, ¿no? Vamos a hacer un pequeño gráfico que sea pueblo uno y pueblo 2, ¿no? Tenemos eso, pueblo 1 y pueblo 2. Entonces, la distancia entre esos dos pueblos es constante, ¿no? Primer dato, ¿no? La distancia que los autos van a recorrer es constante, ¿no? Porque si no es constante, va a cambiar el análisis, ¿no? En este caso es constante, ¿no? La distancia es constante. Como es constante, entonces vamos a tener que, tenemos un vehículo tipo A en este caso, y el vehículo tipo A va hasta el pueblo 2 y tenemos que se encuentra en un tiempo T sub A, ¿no? Que sería en este caso 16 horas, ¿no? Es el tiempo que emplea, 16. Y después un auto T sub B, ¿no? Bueno, un auto B en este caso, ¿no? Que igual hace el recorrido, la misma distancia y en un tiempo T sub B, ¿no? Y justamente eso también, ¿no? Un auto C ah, va aquí y en un tiempo T sub B, completa el recorrido, ¿no? Entonces, es el tiempo total invertido para los tres automóviles. Si yo sumo ese tiempo total, ¿no? Que va a ser tiempo A más tiempo B más tiempo C, sería el tiempo total que yo he invertido en los tres automóviles. Pónganse que he mandado un auto después de otro, ¿no? He mandado este auto, ha llegado, luego he mandado el auto B, ha llegado y el auto C ha llegado, ¿no? Imagínense que he hecho de esa manera el ensayo, ¿no? Entonces, el tiempo total que se ha invertido en el ensayo ha sido T. Yo le llamo ese tiempo T, que va a ser igual a T sub A más T sub B más T sub C. ¿Eh? Bien, entonces tengo un autotipo, ¿no? Que va a servir para estudios de costos, ¿no? Un auto promedio, ¿no? Entonces, ese auto promedio va a llegar en un tiempo T tipo, ¿no? O T promedio también lo puedo llamar, ¿no? Bien, entonces, ese T promedio aquí tiene que ser igual, ¿no? Aquí también, ¿no? Me olvidé una cosa, ¿no? Bien, entonces, el auto promedio, ¿no? Va a recorrer una distancia, ¿no? Va a recorrer la misma distancia entre el pueblo 1 y el pueblo 2 en un tiempo, ¿no? Va a recorrer la misma distancia, ¿no? Una vez más, con eso has recorrido dos veces, ¿no? Y la misma distancia vas a recorrer otra vez más, con eso has recorrido tres veces, ¿no? Ahora bien, he mandado yo tres autos, ¿no? He mandado primero un auto, luego otro auto y otro auto. Entonces, un auto, si existiera un auto promedio, un auto tipo, ¿no ve? Entonces, también a ese auto tipo lo voy a mandar tres veces, ¿no? Pero la diferencia va a ser que este tiene un único tiempo, ¿no? Y ese tiempo va a ser igual a tres veces, bueno, o el tiempo total que le ha empleado también este auto, va a ser igual a tres veces, ¿no? O sea, si existiera un auto promedio, en este caso lo podemos llamar también, si existiera un auto promedio, el auto, ¿no? Tardaría el mismo tiempo que yo he empleado en mi experimento, el mismo tiempo, pero tres veces recorrería, ¿no? Porque aquí estoy sumando tres autos, ¿ve? Entonces, si existiera un auto promedio, pues en ese mismo tiempo haría lo mismo, ¿no? En eso espero que estemos de acuerdo, ¿no? O sea, haría lo mismo. O sea, caminaría o recorrería tres veces esa misma distancia, ¿no? Es decir, que ese tiempo va a ser igual a tres veces el t promedio o t tipo en este caso, como le he puesto, ¿no? Y simplemente es comparar variables, ¿no? Si comparo variables, el promedio va a ser simplemente un promedio aritmético, 16 más 15 más 2 entre 3, entre 43, entre 3 va a ser 14,33 horas. Es lo que le va a tomar a este auto. ¿No? Hay otra forma también para solucionar este problema, ¿no? Y es esto, ¿no? Puedo yo manejar de esta manera, ¿no? Que T sea igual a T sub A más T sub B más T sub C, eso no cambia, pero esto lo puedo reemplazar por una fórmula que sería, vamos a suponer que la velocidad que van los autos es constante, entonces si es constante es esto, ¿no? D entre B sub A, ¿no? D entre B sub A. Entonces de aquí hasta aquí va a pasar este tiempo, ¿no?
La distancia D, como pueden ver, se mantiene constante, eso no cambia. ¿Ven? Y para el auto, de la misma manera, ¿no? El tiempo T tipo sería D entre B tipo, ¿no? La velocidad, o la velocidad promedio también podemos llamar, ¿no? En este caso. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos esta ecuación de acá y tenemos una fórmula para calcular la velocidad promedio. ¿Ven? Ahora aquí, ¿no? Tal vez en libros o en el libro que yo les di, si ya se adelantaron en la lectura, debieron ver que dice que la media armónica, ¿no? Aquí se está promediando en media armónica. La media armónica se usa para velocidades, ¿no? Pero no siempre es el caso. También eso les diré bien claro. No siempre es el caso. Llego a esta fórmula de promediar una velocidad promedio, lo promedio con media armónica, únicamente cuando la distancia de los recorridos es igual. Bueno, únicamente en ese caso se cumple esto. ¿También? Si no, si la distancia fuera diferente, no se cumple esto, ¿no? ¿Qué tal si el tiempo es igual en el ensayo? En el ensayo, de medir la distancia, en vez de medir el tiempo, mido la distancia, ¿no? Le doy a cada equipo, a cada auto, le doy ya, tú recorreme una hora, ¿no? ¿Y qué distancia recorrer en una hora? En ese caso, yo no puedo aplicar esta fórmula, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver del enunciado también. ¿Ya ven? Entonces, esta fórmula de aquí yo lo obtengo, ¿no? Suponiendo de que las distancias que has recorrido son iguales, ¿no? Y bueno, esa es una fórmula que lo podemos tener ahí. Bien, te lo podemos tener presente. ¿Y qué más, no? Bueno, también aquí, ¿no? B sub A es igual a D entre 16, B D entre 15 y así, ¿no? Y podemos calcular de esa manera también, ¿no? Como pueden ver, D se va así, esta D de aquí se va a tener ahí, 3 entre 43 obtengo, y si yo el tiempo lo despejo de esta manera, igual lo mismo obtengo, ¿vale? Las dos maneras. Entonces, este procedimiento, el último es más largo, pero obtengo el mismo resultado, ¿no? Mira, aquí como les dije, ¿no? Imaginarme que hay un valor promedio, ¿no? Es que al final el resultado va a ser lo mismo, ¿no? Es decir, que en aquí he medido tiempos, ¿no? Entonces, si yo sumo estos tiempos, ¿no? Que me ha tomado un tiempo total t, ¿no? Entonces, si existiera un tiempo promedio, entonces la misma cantidad en la misma cantidad de tiempo total, el auto se correría 3 veces, ¿no? Eso sería el razonamiento que se debe tener. Y ahora aquí también, ¿no? Muchos me preguntarán, pero tal vez solo, o sea, la velocidad se promedia en media armónica, ¿no? Va a haber casos donde la velocidad se promedia así en simple media, media aritmética y no en media armónica. Va a haber casos, vamos a verlo así, ¿no? Tal vez algo más obvio que les puede venir a la mente es en circuitos, ¿no? Espero que ya lo hayan visto, circuitos. Eh, Cuando ven ustedes resistencias en paralelo lo que hacen es hacer una media armónica, ¿no ves? Los inversos se calculan, pero cuando tienen resistencias en serie, lo que hacen es sumar, ¿no ves? Entonces, vamos a ver la siguiente clase, un ejemplo más claro de esto. Entonces, tener en cuenta esto, este tipo de razonamiento es muy importante, ¿bien? Porque aquí van a poder calcular promedios de todo tipo, ¿no? Van a ver que van a poder calcular promedios con, no sé, con senos, tal vez con logaritmos, ¿no? De todo tipo, si saben el razonamiento, de dónde surge. ¿Ven? Bueno, creo que con eso ya se nos fue la clase.